Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad, con la creación, promoción, investigación, conservación del patrimonio cultural y cómo esta investigación y este compromiso que los profesores investigadores del INA tienen con el patrimonio y los bienes culturales se ha visto obstaculizado por la política de austeridad que viene implementando el gobierno federal desde tiempo atrás y que se ha agudizado en los últimos momentos. Yo soy María Gracia Castillo, soy integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Atrás del escudito morado del sindicato está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización de nuestro comité ejecutivo, quien lleva a cabo toda la posibilidad técnica de que esto se grabe. Y en esta ocasión nos acompaña el compañero Andrés Santana Sandoval. Andrés es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde 1976 investigador adscrito al Centro INA Tlaxcala. Inició su vida como arqueólogo en 1975, siendo asistente de campo del proyecto Balancán en el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefe de campo del proyecto Cacaxtla, segunda, tercera y cuarta temporadas, director del proyecto Cacaxtla en su quinta temporada, coordinador de la sección de arqueología del Centro Regional Tlaxcala, director del Museo Regional de Tlaxcala, director de la zona arqueológica de Cacaxtla, Xochitecatl, y de 2010 a la fecha encargado de la Ceramoteca del Centro INA Tlaxcala. Desde 1978 es profesor de Antropología Cultural en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entre sus publicaciones se encuentran excavaciones en la periferia de Cacaxtla, las deidades del maguey y el pulque en Tlaxcala, Cacaxtla y la importancia del agua en el desarrollo del sureste de Tlaxcala antes del siglo XVI, y los libros La Ceja Azul, El Santuario de Cacaxtla y los tlaxcaltecas. Andrés en esta ocasión ha titulado su participación como La Ceramoteca, registro de colecciones y atención a proyectos de obras en Tlaxcala. Andrés, bienvenido a esta serie de charlas. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues bueno, para iniciar voy a explicarles un poco el devenir que ha tenido la Ceramoteca. O sea, realmente es un espacio de reciente creación, fue creado en 2008 y como su nombre lo indica, pues su finalidad es realmente integrar un acervo para fines comparativos de la cerámica, particularmente de Tlaxcala. Sin embargo, la realidad pues lo ha superado, hablando de esta problemática que enfrentamos en la institución, y por otro lado también lo ha limitado. O sea, aquí podemos ver lo que fueron las instalaciones del instituto. Nos trasladamos del convento franciscano de Tlaxcala, donde antes compartíamos espacio el centro regional y el museo regional. Nos trasladamos a este lugar aproximadamente en el año 2000. Realmente es una casa de campo, no es un lugar adecuado. Hay que pensar inclusive que en este lugar, para todo el personal, teníamos, por ejemplo, 2 sanitarios. O sea, parece una cosa, digo, realmente ajena a la investigación, todo, pero la infraestructura que teníamos realmente era poco apropiada. Hay que pensar también que este cambio sucedió por una coyuntura política. El cambio de la administración federal, cuando entró
Vicente Fox fue lo que precipitó la salida del centro regional de lo que era el convento. Y ahí, precisamente en esa casa de campo, en ese centro regional, es en donde nace la Ceramoteca. El local que aquí vemos, este espacio, corresponde a lo que fue la primera ubicación de la Ceramoteca. Un local totalmente inadecuado, muy pequeño, y algo que es muy importante. Vean ustedes el nivel del terreno. Esto es importante porque en ese lugar se inundó. En la primera ubicación que se tuvo ahí de la Ceramoteca, este lugar se inundó, echándose a perder muchos materiales, como lo podemos ver en esta fotografía de archivo. Las cajas estaban inclusive sobre el piso. Entonces, esto dañó, esta falta de mobiliario, de infraestructura, dañó estos materiales. Mientras la dirección y la administración se encontraban en la parte de arriba, donde estaban las habitaciones, inclusive hasta el baño principal era con jacuzzi, era la oficina del director. Pero nosotros teníamos terribles carencias. Aquí se ve parte de los materiales que se lograron salvar de la inundación, pero definitivamente era insuficiente en ese inicio de la Ceramoteca el mobiliario del que se podía, del que se disponía. A consecuencia de esta inundación, que se dio porque esta casa se encuentra entre el cerro y un río. Entonces todo el agua del cerro baja con dirección, la pendiente natural, hacia el río, pero de paso nos pasó a arruinar estos materiales. Ahora, el traslado, entonces, al considerar que este era un local inadecuado para la Ceramoteca, fue trasladada a este espacio que está a espaldas de la casa y que originalmente fueron gallineros. Era una granja. En esta área de donde estoy tomando la fotografía, era una especie de corral, porque incluso aquí teníamos unos bebederos para algún tipo de ganado menor, borregos, chivos. Entonces, en este espacio es destinado a la Ceramoteca, también un espacio poco apropiado con láminas de metal, ¿no? Y piso disparejo. Entonces, para ubicar los anaqueles, pues realmente tampoco era muy apropiado. No solamente la Ceramoteca estaba en un mal lugar, sino esta fotografía de aquí, esta era el área destinada a los investigadores, que al fondo de lo que era el corral, dependencias de la misma granja, eran las oficinas de los investigadores. Hay que señalar que inclusive se carecía de sanitario ahí. Cualquiera de nosotros tenía que ir hasta la casa principal, al único sanitario que era para uso de todo el personal administrativo y de investigación, etc. Estos son los gallineros. Este es el espacio en donde fue la segunda ubicación de la Ceramoteca. Aquí vemos parte de ella durante el proceso que tuve que hacer de embalaje, y por el hecho de ser un espacio amplio, también malamente fue utilizado como un depósito de todo tipo de materiales, que es uno de los lastres que venimos arrastrando ahora con la Ceramoteca. Ahí se metieron todo tipo, desde refacciones de automóviles, muebles dados de baja por su mal estado. Y a mí se me comisionó para hacer el traslado a un nuevo domicilio, al tercer domicilio de la Ceramoteca. Estamos hablando de 2008 al presente. O sea, ¿cuántas mudanzas llevamos?
trasladamos los materiales a este otro lugar. En este lugar también es totalmente impropio, o sea, tiene una techumbre de asbesto, que inclusive ya está prohibido techar viviendas o lugares donde hay actividad humana, porque es propiciar cáncer, las fibras del asbesto. Y esto que teníamos al frente, o sea, la Ceramoteca estaba al fondo, estas son las áreas de restauración, con sus productos químicos y madera en la entrada, una cosa sumamente peligrosa para nosotros, pero aún así, ese fue el lugar en donde se ubicó la Ceramoteca como tercer sitio en donde tuvimos que elaborar. Obviamente la administración y la dirección estaban en la casa, o sea, estos eran como especie de gallineros también, pero las oficinas principales estaban en lo que fue la casa de este conjunto. Ahora sí, este es el interior de ese mismo espacio destinado a la Ceramoteca, y vemos como un espacio muy reducido, sin ventilación, solamente la luz entraba por estos tragaluces, y materiales de toda índole. Aquí tenemos, de hecho, una lámpara de alumbrado externo. Tenemos, y aquí ya teníamos materiales de todo tipo. En la Ceramoteca no es solamente, hasta el presente, no tenemos solamente materiales que son muestrarios, sino hay materiales de decomisos, hay megafauna, hay restos que han traído los arquitectos de huesos, o sea, material óseo humano, pero mezclado con vidrio, con cerámica, o sea, proviene de cementerios. Hay, claro que sí, también muestrarios, aunque no bien sistematizados, de recorridos de superficie, pero nadie se ha hecho responsable. Cuando yo la recibí, la Ceramoteca, nadie se hacía responsable por en torno a estos materiales. De ese centro, de esas oficinas que son estas mismas, pero por el exterior, nos mudamos en marzo de 2020, en plena pandemia. Yo me opuse a hacer una mudanza. Ahí vemos personas inclusive ya con cubrebocas. Esta es nuestra abogada. Aquí hay unos investigadores. Yo me opuse a que se realizara esto, pero sin embargo tuvimos que participar para garantizar que se trasladaran adecuadamente los materiales. Entonces, en plena pandemia, se hizo la mudanza, y en este momento no les puedo mostrar lo que es la Ceramoteca. Ni siquiera hemos visto cómo queda. Todavía no instalamos muebles, ni mucho menos los acervos. Esto realmente es un grave problema por el no tener un lugar definitivo. Es como si una biblioteca la estuviéramos desmontando cada 5 o 10 años, con cada sexenio, y volviéndola a instalar en otro local. Eso es lo que nos pasa a todo el centro regional, no nada más la Ceramoteca. Hasta ahí sería lo que corresponde propiamente al trabajo de Ceramoteca, que ahorita pues está congelado hasta que regresemos otra vez a las actividades. En lo personal, como complemento a ese trabajo de la Ceramoteca, realizo también el trabajo de registro de colecciones en posesión de particulares y de instituciones, que son escuelas, ayuntamientos, llevando a cabo el registro, lo cual es muy interesante porque podemos conocer piezas excepcionales, como esta pieza que realmente de este tipo de cerámica no tenemos ni siquiera en el Museo Regional. La hacemos en coordinación, en este caso con el registro público, de una manera totalmente formal, para que también, eso nos interesa,
que la sociedad tenga claro que el instituto tiene que ver con esas colecciones, que la ley las protege y que estamos pendientes de ellas. Y también proteger las propias colecciones. En este proceso nos hemos encontrado con cosas muy curiosas que también nos muestran cómo se ha hecho el trabajo a través del tiempo y a veces de una manera deficiente, discontinua. Lo que tenemos aquí es a la izquierda, es una colección en una población, y esas etiquetas blancas, esas marcas que tiene ahí, ya las tenía cuando yo la conocí. En otras poblaciones sucede lo mismo, y lo que hemos logrado averiguar es que son colecciones que se formaron en el programa de museos comunitarios, un programa que existió, pero al cual no se le dio continuidad. Realmente estuvo desvinculado con el centro regional, tanto el Puebla-Tlaxcala como el de Tlaxcala posteriormente. No sabíamos quién estaba trabajando y qué estuvo haciendo, porque es un inventario. ¿Quién hizo ese inventario? ¿Dónde quedó? En un caso muy curioso, incluso existían las vitrinas con sus piezas con número de inventario, pero nadie sabía ni dónde estaban las llaves, pero se conservaban. También como parte de esto conocemos otro tipo de materiales que pues es parte de la riqueza del Estado. Fue registrada una colección de un particular, los bienes arqueológicos, y resulta que no nada más tiene una colección de bienes arqueológicos, tiene esta colección de animales que son representativos de la fauna del estado de Tlaxcala. No hay ningún lugar en el estado de Tlaxcala que haya acumulado, que tenga una muestra semejante. En el Museo Regional a mí me tocaba hacer, para los guiones, la investigación sobre el medio ambiente y sufríamos para conseguir ilustraciones de la fauna. Y aquí tenemos todo tipo de animales que esta persona ha reunido en su casa, además de lo arqueológico y muchos objetos históricos. Tiene este tipo de material, lo cual pues realmente es de admirarse. O sea, aquí tenemos, seguramente muchos de estos animales ya han de estar extintos. Cosa curiosa, por ejemplo, tenemos aquí diferentes tipos de tecolotes, y algo que él me enfatizó mucho era que, por ejemplo, dos tipos de zorrillo diferente, lo vemos en las manchas en el pelaje, son dos tipos de zorrillos diferentes propios de ahí, de esa región de Tlaxcala. Es parte de un patrimonio natural. Esta misma persona tiene lo mismo, la colección arqueológica tiene esta colección de animales donde destacan, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de zorrillo, este y este otro, propios de Tlaxcala, diferentes tipos de tecolotes, pero además esta persona tiene monedas coloniales, una casulla, tiene bienes, herramientas que utilizaban en las haciendas pulqueras, báscula donde pesaban los toneles, donde transportaban el pulque. Inclusive la báscula está elaborada, está forjada y tiene el hierro de la hacienda a la que pertenecía. Entonces, cosas muy interesantes. Y son personas que coleccionan objetos y que parte de nuestro trabajo es orientarlos para que lo hagan. Por ejemplo, en mi caso le tengo que recomendar que no incrementen la parte arqueológica. O sea, es parte de la labor no solamente registrar las piezas. Otra tarea que realizo es la atención a denuncias e inspecciones en colaboración con la ventanilla única y el área jurídica. Somos curadores en el centro regional de varios municipios. En mi caso yo tengo 15 municipios a mi cargo. Entonces, cuando hay obras e inspecciones que hay que realizar, yo acudo, e inclusive pues en 4 de esos municipios hay centros históricos. Aquí les presento esto,
por lo interesante de estas representaciones de templos. Aquí tenemos otro, aquí está otro. Templos indígenas, inclusive con mucho detalle. Aquí podemos ver su piedra de sacrificios en la parte superior. Entonces, estas pinturas rupestres no fueron elaborados por grupos cazadores-recolectores allá en los inicios del poblamiento de Tlaxcala. Eran contemporáneos con esos centros ceremoniales. Otras sorpresas que realmente queda uno aturdido, es cuando me topé con esto. Este es un corte, realmente es un lugar muy dañado, una zona arqueológica muy importante y muy dañada. Este es prehispánico. Y aquí pueden ver, es un muro de adobe y el cimiento de piedra. Y de pronto me topo con esto. El mismo tipo de construcción, el muro de adobe, el cimiento de piedra, pero una casa que está actualmente ocupada. Inmediatamente la pregunta es, ¿seguiría ocupada desde la época prehispánica hasta el presente por la misma familia? Lo cual no es remoto. En Tlaxcala, a diferencia del resto de la República, por ser aliados, no se movió a la gente de sus antiguas poblaciones. Es muy distinto a otros sitios donde hubo encomiendas y hubo matanzas, en fin, persecución. Aquí la población se le respetó su lugar. Esto, en otras inspecciones, este es un centro de los centros históricos, este templo pertenece a uno de los centros históricos, y me llamó la atención, por eso la fotografía, que está sobre una plataforma posiblemente prehispánica, está a 200 metros de la zona arqueológica que veíamos antes, y tenemos la barda trial, una barda ondulada, que yo asemejaría con un cuatepantli. Tenemos la escalinata con sus alfardas, que al final de la alfarda tenemos unas remates en forma de volutas. Aparentemente son solo volutas las que tiene. Y en este otro caso, es un templo nuevo, católico, con unas serpientes tipo chichén, estas columnas. Tenemos almenas, tenemos esta torre que está inspirada en la de Palenque. Aquí lo admirable es la sensibilidad y la habilidad del párroco para convencer a la población católica de construir en esos estilos que son totalmente ajenos a la iconografía y a la arquitectura católica. Este templo, con el colorido que quizá algún día tuvieron las construcciones prehispánicas, y también con situaciones conflictivas. Por ejemplo, aquí me comisionaron, no quisieron ir ni el director, ni los arquitectos, ni el jefe de resguardo, porque aquí estamos en el interior de un templo y están excavando la fosa donde enterraron finalmente al antiguo encargado, al presbítero que estaba a cargo de este lugar. Lo enterraron ahí dentro del templo, violando leyes federales, aparte de la de monumentos, la ley de inhumaciones, en fin, varias normativas, pero no quisieron ir a enfrentar a la población. Entonces mandaron al arqueólogo por delante. Pues yo simplemente di fe que no encontraron elementos arqueológicos, por lo que a mí respecta, y no pasó nada. Lo registré con mis fotos. También somos testigos de otro tipo de situaciones muy lamentables. Esta es una fotografía de la zona de los Llanos de Apan, donde colindan Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. Antiguamente fue una zona pulquera, todo esto estaba sembrado con magueyeras. Después se transformaron en cultivos de cebada y trigo, para la cerveza principalmente.
Y ahora este paisaje va a desaparecer porque yo tuve que ir a hacer mi dictamen sobre lo arqueológico. No hay ninguna objeción por parte de vestigios arqueológicos, pero aquí se van a instalar cerca de 5, hasta el presente, 5 parques para generación de energía solar con celdas. Entonces todo esto va a ser transformado. Este está en la, como lo deben de saber, en la ruta de invasión o en el llamado corredor teotihuacano por García Cook, que trae de la costa del Golfo al norte de la Cuenca de México y hacia la zona de Querétaro, pasan vías de ferrocarril y todo por ahí. Finalmente, pues lo que puedo decir después de hacer todo este balance es que la Ceramoteca tiene una gran cantidad de posibilidades, pues, de crecer, pero depende mucho de la voluntad de los investigadores. No tengo ahorita ningún muestrario de mis compañeros. Como son proyectos en curso, no han entregado muestrarios. Tengo proyectos muestrarios de proyectos extranjeros, en fin. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es el espacio, la seguridad. Como decía, tenemos materiales que están en resguardo de investigaciones de la Procuraduría, fueron decomisos. El hecho de que la Ceramoteca se inunde, tenga goteras, ratones, en fin, y tengamos que estarla mudando, esto realmente nos pone en riesgo todos esos bienes. Entonces, realmente el trabajo de la Ceramoteca, pues todavía tiene mucho por ser consolidado. Y esto es un reflejo de todo lo que sucede en el centro regional, porque no es solamente nosotros. Restauración, investigación, está en las mismas condiciones. No hay un lugar fijo en donde pueda haber un laboratorio de arqueología. En fin, mucho del material que tengo en la Ceramoteca fue rechazado, fue descartado, por decirlo de algún modo, del Museo Regional. Al no poderse deshacer de él, la directora que en aquel momento estaba, lo envió a la Ceramoteca. Entonces, como material refugiado, pero no debería de estar ahí. Sin embargo, pues lo conservamos, lo andamos mudando de un lugar al otro, porque son bienes, digamos, no son tan bonitos como para ser exhibidos, no son tan trascendentes, pero es importante preservarlos. Eso sería, pues, a grandes rasgos, las labores que realizamos. No sé si haya alguna pregunta. Más que alguna pregunta, o sea, sí me llama la atención detallada narración que nos haces de las condiciones de la Ceramoteca, porque me parece que de alguna manera ilustra lo que pasa en muchos centros INAH del interior de la República e incluso del centro, ¿no? O sea, cómo descuido, pues menosprecio por parte de diferentes instancias y autoridades federales hacia pues lo que es los bienes culturales, producto de las culturas que han habitado las diferentes regiones de este país. Me parece que lo que pasa en Tlaxcala, en concreto, pasa en Jalisco y yo creo que pasa en muchos otros lados. En ese sentido, gracias Andrés por ilustrar esta situación. Y bueno, pues también es una pena que por las instalaciones estas eléctricas, ese paisaje que aunque no tiene restos arqueológicos, pues es un patrimonio también el paisaje, ¿no? Que se va a ver alterado por la industria eléctrica, y que eso también es algo que pasa en muchas partes de nuestro país, desgraciadamente.
Por mi parte, pues agradecerte, Andrés, tu participación. Yo no sé si tú quieras agregar algo al respecto, cómo van tus financiamientos y demás. Pues no, realmente creo yo que a grandes rasgos, pues lo que les he expuesto es la realidad que padecemos. Uno de los grandes problemas, como lo hemos visto, es que el devenir de nuestro centro regional está ligado con la política. Entonces, cambia el gobierno federal, cambia la dirección en el instituto, nos mudamos de casa. Vamos de una casa a la otra según los gobiernos que van pasando. De hecho, ahora en marzo pasado, en marzo de 2020, la mudanza pues fue por el cambio de administración. Entonces, y los directores, o sea, realmente nosotros hemos tenido una cantidad de directores que nos van, llevamos como, en 20 años, llevamos como 8 directores. Entonces, realmente de un director al otro, inclusive lo tengo por escrito, que nos planteaban que no le puedo resolver porque no sé si me van a ratificar. Entonces, ¿cómo es posible que una institución, o sea, realmente si es una política institucional, cómo estén esperanzados las decisiones a que si lo ratifican o no, y si no, que que venga después? Entonces, además los directores no han tenido el perfil, o sea, la mayoría de ellos van desde una exdirectora de una preparatoria particular, un médico cirujano, un experto en asuntos marítimos y abogados, un arquitecto especialista en avalúos inmobiliarios, pero y de nosotros, o sea, realmente creo yo que habemos muchos antropólogos, arqueólogos, viejos, que nos pagan nuestra prima de antigüedad. Yo digo, no es una prima de antigüedad, es un reconocimiento a nuestra experiencia adquirida durante todos estos años, que está al servicio del instituto, pero que el instituto no la aprovecha, el gobierno federal. Realmente los directores de los centros de la institución deberíamos de ser la gente vieja, que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento, que sabemos cómo funciona y quiénes somos. Eso es con lo que quisiera concluir. Andrés, pues muchísimas gracias por tu labor, por tu compañerismo y por tu participación en estas charlas. Nos despedimos y esperamos vernos el próximo jueves en Investigación en el INAH. Saludamos a Daniel, que está atrás de cámaras, y a todos les deseamos lo mejor. Hasta luego. Gracias.